Dios me les bendiga grandemente. Les saludamos de parte del Ministerio Fuente del Cielo y queremos agradecerle una vez más su presencia en un nuevo mensaje del programa Lo Vivido en Cristo. Damos gracias a Dios de poder impartir una vez más la palabra de Dios a sus hogares y a sus vidas por medio de las redes sociales, por medio de esta plataforma de YouTube y por todos los medios por los cuales se comparten estos mensajes. Nosotros con mucho cariño los preparamos para edificar cada una de sus vidas, esperando siempre que Dios se glorifique en la vida de cada uno de ustedes y en los hogares de cada uno de ustedes. Y como cada semana vamos trayendo temas, vamos trayendo enseñanzas de la palabra de Dios. Asimismo, hoy vamos a desarrollar un tema que está muy asociado a la familia y en el cual es muy interesante que nosotros nos paremos en el camino para poder meditar sobre muchas cosas que tienen que ver con nuestro linaje, con la familia a la cual nosotros pertenecemos y vamos a ver ciertos principios espirituales que se cumplen, ciertos patrones que se ven por medio de lo que la palabra de Dios establece en la vida suya y en la vida mía, y qué es lo que nosotros tenemos que hacer conforme a la palabra para que Dios haga de cada uno de nosotros una gran nación, para que Dios bendiga nuestra simiente, para que Dios levante aún de nuestra simiente, aún de esos descendientes que no han venido a este plano natural. ¿Qué es lo que la palabra a nosotros nos enseña para establecer un linaje santo para Dios? Y es muy interesante. Me llamaba mucho la atención lo que un hermano en Cristo me compartía el día de ayer en la noche acerca del acontecimiento lamentable que sucedió en el país de Venezuela, pero aún en medio de todo, aún en medio del terremoto y de los daños, se dio una noticia en donde se pudo ver que los rescatistas encontraron a un bebé de tan solo 18 días de nacido. E impresionante lo que sucedió, porque el milagro que Dios hizo con la vida de este bebé fue que pasó un periodo de tiempo bajo los escombros, mas no le sucedió absolutamente nada, permaneció con vida y estaba intacto en el momento en que las respectivas autoridades lo encontraron. Y ahí es donde vemos, y es el mensaje que quiero dar el día de hoy, que es lo que Dios ha venido hablando, y es que si usted ha venido escuchando la palabra de Dios, si usted está naciendo del Espíritu, si Dios te está llamando a ti y a tu familia, es porque hay una oportunidad, así como ese bebé recibe una nueva oportunidad de marcar la diferencia debido a que no pereció y probablemente muchas personas perecieron. Hay personas que tienen la oportunidad hoy de marcar una diferencia sobre algo que probablemente, sobre una sentencia que ya había sobre su familia, pero que si usted con la sabiduría de la palabra, usted lo sabe cómo implementar, usted sabe cómo caminar y vivir una vida en Cristo Jesús, usted puede hacer una diferencia entre lo que ya se había decretado en lo espiritual para su familia. Y es que cuando nosotros analizamos las familias, siempre, aún las personas en lo natural o las personas en el mundo, siempre logran identificar patrones que cada familia tiene. Por eso hay personas que etiquetan, que marcan o señalan con el dedo a una familia o al miembro de una familia por provenir precisamente de ese núcleo. Porque ellos identifican y entienden que hay ciertos patrones de pecado, que hay maldiciones, que hay muertes prematuras y que hay muchas cosas que no son la voluntad de Dios, que muchas familias arrastran y que aún se ve que en las nuevas generaciones también se va cumpliendo en la vida de cada uno de ellos. No todas las personas creen en estas cosas, mas existen muchos casos donde a simple vista se puede determinar cuál es el área donde verdaderamente su familia y la mía pueden estar afectadas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con usted y qué tiene que ver esto conmigo? En que nosotros tenemos que pararnos en el camino, como decía al iniciar, para determinar qué cosas fueron afectadas, contaminadas en nuestro linaje, para nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que luchar contra esto, para que nuestro linaje sea limpiado y nuestra simiente sea una simiente diferente para la gloria de Dios. Y asimismo, todo aquello que nosotros, el fruto que damos en esta vida mientras estemos aquí, también va a ser importante que sepamos
contra qué estamos nosotros luchando, cuáles son las puertas que fueron abiertas en un pasado y cómo podemos determinarlas. Y aunque muchas personas no crean en este tipo de patrones o en este tipo de maldiciones, vamos a analizar conforme a la luz de la palabra qué es lo que Dios ha establecido o qué es lo que Dios habla acerca de estas cosas. Y por eso les voy a pedir, cuando ustedes vean este mensaje, que tengan su Biblia a mano, que vayan siguiendo la lectura, que vayan verificando, que vayan siguiendo, para que el Espíritu Santo les vaya a ustedes impartiendo. Yo oro a Dios para que Dios abra el entendimiento de cada uno de ustedes. Yo oro al Señor para que venga revelación de la palabra, para que venga discernimiento, para que venga respuesta. Recibe esa declaración en el nombre poderoso de Cristo Jesús, de que en el momento que escuches la palabra vas a adquirir entendimiento, vas a adquirir revelación, vas a adquirir sabiduría, que te va a ayudar a tomar decisiones, que te va a ayudar a marcar la diferencia, que te va a ayudar a romper con cosas que no te han permitido ver el cumplimiento del propósito de Dios, recibir herencia en Cristo, recibir salvación para tu familia y romper con muchas cosas que nos han atado en un pasado y que en un pasado a nosotros nos hicieron ir conforme a la corriente del mundo. Así que le pido que tenga su Biblia, que usted le dé seguimiento al mensaje y le dé seguimiento a los respectivos versículos. Y vamos a estar leyendo Éxodo. Vamos a empezar con Éxodo, capítulo 34 y los versículos 6 y 7, en donde queremos hacer una diferencia entre lo que aquí se enseña. Así que vamos a leer en el nombre del Señor. Dice el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, está hablando de por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ponga la atención a esto, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, para entender qué es lo que pasa en las familias, primero vamos a hacer una diferencia entre lo que es el pecado y lo que es la iniquidad. Quiero que usted piense en un momento en la genética natural, en lo que usted ha aprendido de su genética natural, y usted se va a dar cuenta que probablemente su color de piel se va a parecer más o menos al de papá o al de mamá, o va a ser muy marcado quizás al de papá y casi nada al de mamá, pero usted va a tener muchos rasgos corporales y aún en sus actitudes y maneras de pensar que vienen a ser muy parecidos a los de sus padres, porque usted porta una genética, usted porta un código literalmente en sus cromosomas que le dan a usted todas las características. Entonces, cuando usted tiene esas características, eso se va a manifestar en la manera en la que usted fue creado, y eso hace que usted ahora tenga el diseño que usted tiene, tenga la forma de su cara, de su cuerpo y demás, sea de la manera en la que actualmente viene determinado por el linaje que usted heredó, por los genes que usted heredó, y aún usted tiene tendencias, ya sea positivas o negativas. Tenemos personas con tendencias a desarrollar ciertas enfermedades en lo natural. Quiero que se quede con eso, porque así como nosotros tenemos una genética que nos da las cualidades, las capacidades, características en lo natural, así Dios había hecho un hombre con el linaje perfecto, que lo vamos a leer más adelante, Adán, que tenía su linaje perfecto, pero también tenemos linaje espiritual, tenemos una simiente. Usted normalmente me oirá hablar de que existen dos simientes espirituales sobre la tierra, la simiente de Dios, los hijos de Dios, y también existe la simiente de la serpiente. Entonces, si tenemos la simiente de Dios, si tenemos al Espíritu de Dios, que nos fue dado por medio de la obra de Cristo, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces nos vamos a parecer a nuestro Padre Celestial, para la gloria de su nombre.
Pero ahora, ¿qué pasa en lo natural? ¿Qué pasa con el pecado y con la iniquidad? Y tenemos que entender la diferencia. El pecado se refiere al acto de desobedecer al mandato, de desobedecer la ley. Eso es el pecado. Pero la iniquidad es algo que se genera en el alma. La iniquidad es la raíz, la fuente de maldad, la inclinación al pecado que tiene una persona. Entonces, dice la Biblia, leemos nuevamente el versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad, por eso hablo de iniquidad, de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ahora bien, esta iniquidad, en el momento en el que el hombre se contaminó, y en el momento de que un antecesor nuestro abrió la puerta al pecado, esto contaminó el linaje, corrompió el alma. Luego esta persona probablemente se encontró con otra persona que había contaminado también su linaje, empezaron a engendrar hijos y de ahí venimos usted y yo desde muchas generaciones atrás. Ahora, ese linaje, como probablemente se salió del diseño de Dios y como probablemente eran familias que practicaban cierta tendencia a cierto tipo de pecados, entonces eso hace que esa iniquidad, esa raíz, esa inclinación hacia el pecado, hacia la maldad, haga que usted y yo luchemos contra lo mismo que ellos cayeron. Si nosotros estamos en Cristo, va a ser una garantía de que hemos tenido que luchar contra iniquidades que nuestros padres experimentaron y aún más atrás. Ahí es donde hablamos que nuestro linaje tiene que ser limpiado. El hecho de que los padres hayan caminado o abierto la puerta que se desarrollara la iniquidad en ellos, no quiere decir que sea una sentencia contra los hijos que vienen de camino. Pero nosotros tenemos que entender, y lo vamos a leer en Éxodo 20, 5 y 6, en cuáles personas se termina prolongando el patrón. En Éxodo 20, versículo 5, porque vuelve a decir lo mismo de lo que leímos anteriormente, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces el patrón se sigue replicando. Dios está diciendo que Él visita la iniquidad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que le aborrecen. Por eso es común identificar que hay familias que, a pesar de que la obra de Cristo ha traído redención y a pesar de que la palabra de Dios se está llamando a limpiar un linaje, a limpiar para dejar un nuevo legado, las familias que no reciben la palabra de Dios, a medida que siguen pasando las generaciones, siguen replicando el mismo patrón de iniquidad que ya traían los padres, porque eso se cumple en aquellos que aborrecen la palabra de Dios. Esa es la parte donde nosotros tenemos que analizar, porque cuando una persona recibe el Evangelio de Cristo, es ahí donde esa persona no tiene por qué ser partícipe de las mismas consecuencias o de las mismas maldiciones que habla la palabra que se venía cumpliendo en la familia, sino que ahí se marca una diferencia de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros cuando Dios a nosotros nos llama para venir a los pies de Cristo. Y por eso es que siempre se pone el ejemplo de la vida de Abraham, porque primeramente Dios lo separó de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. Esto es porque Abraham tenía que ser separado para que marcara en él una diferencia, su linaje fuera limpiado y así las próximas generaciones sean una simiente santa, una simiente que viene para servirle a Dios. Y hemos hablado que cuando usted escudriña la palabra en el libro de Génesis, usted se va a dar cuenta cuál era la iniquidad de la familia de Abraham. La familia de Abraham tenía tendencias
y siempre estaban practicando era el pecado de la idolatría. Cuando usted se va a dar cuenta, en el mundo existen familias que tienen iniquidades muy marcadas. Existen familias donde se ve que por generaciones la hechicería les ha hecho daño, porque han venido padres o madres, abuelos, que han pactado la familia o han entregado niños que vienen en camino, y es ahí donde la iniquidad empieza a transferirse, a hacer su trabajo, y esto abre puertas a la maldición. Entonces, otro tipo de familias, nosotros vemos que literalmente hay una tendencia en estos hijos a la rebelión, al crimen, y normalmente son personas que tienen muchas probabilidades de estar yendo constantemente a una cárcel. No hay manera de cómo corregir esos hijos, se vuelve muy difícil. Vemos en otras familias que los miembros parecen ser que todos provienen de una misma fuente, porque existen muertes que son prematuras, personas que padecen la misma serie de enfermedades. Eso nos habla de algo que sucedió en el linaje, algo que se alteró en el linaje, que no ha venido a cambiar hasta el día de hoy. Y digo nuevamente que el hecho de que la familia en su linaje tenga esto, tenga esta alteración, y ellos tengan estas iniquidades, no quiere decir que usted y que yo vamos a sufrir las mismas consecuencias. Pero la Biblia dice que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. Si usted no tiene el conocimiento de la palabra, entonces usted nunca se va a dar cuenta cuáles patrones usted está replicando o de cuáles cosas usted también está siendo partícipe de lo que su familia se ha hecho partícipe. Hay familias que han abierto lamentablemente la puerta al adulterio y luego los hijos están luchando contra pecados de esta índole. Son muchas las formas en las que nosotros podemos ver cómo la iniquidad se manifiesta en la familia, donde muchos hijos terminan siendo el reflejo exacto de sus padres, no se desvían ni a la derecha ni a la izquierda, terminan exactamente igual. Pero para esto hay salida, y es por medio del conocimiento de la palabra, es recibiendo el Evangelio de Cristo, es caminando una vida en separación para Dios. Y es ahí donde Dios empieza a cambiar la historia de esa persona según lo que había sido decretado antes para la vida de esa familia. Y Dios, ese es un tiempo en donde Dios está tomando y seguirá tomando a jóvenes, a personas, en donde hay familias que literalmente hay casas que se estaban incendiando, y literalmente Dios está tomando a esas personas que todavía tienen su oportunidad y les empieza a revelar la palabra, les empieza a anunciar la palabra para que ellos crean, porque al creer el alma se puede convertir. La palabra de Dios dice que esta palabra convierte el alma y hace sabio al sencillo. Entonces Dios llama a estas personas, ¿para qué? Para que ellos reciban la palabra y ellos se instruyen en la palabra para ponerla por obra y ellos se salgan del patrón familiar. Usted puede venir de una familia donde quizás la tendencia o la iniquidad y el pecado que practicaban era la hechicería o era el crimen o cualquier ejemplo que usted quiera ponerle. Y a pesar de que usted puede enfrentar las mismas tentaciones, si usted en el momento de la verdad, en el momento de la prueba, usted se aparta de todas esas cosas, la Biblia dice que usted vivirá. Y eso es lo que vamos a estar analizando más adelante. Pero nosotros tenemos que aprender a limpiar nuestro linaje por medio del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo, y para ello el Espíritu Santo lo que hace es darnos el conocimiento para que nosotros nos separemos, para que caminemos diferente, para que nos apartemos, para que cambiemos el círculo más cercano, como hablábamos la semana pasada en el mensaje que traímos la semana pasada. Y es por eso que Dios le pide a Abraham que se salga de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre hacia la tierra que Dios le iba a mostrar. Ahora, si hay algo que no es comprensible, es que una persona que esté recibiendo el conocimiento de Cristo, porque Dios le escogió en su gracia y en su misericordia, todavía quiera cargar a su familia en brazos. El día que Dios te llamó a ti,
te llamó para que tú te separes y hagas una diferencia. Ahora se tiene que tener la sabiduría necesaria para saber cómo honrar a sus padres, cómo amar a sus familiares, pero definitivamente usted tiene que cortar completamente con eso a lo que yo me estoy refiriendo y caminar en una completa separación. Si es necesario que usted viva aparte, usted debe vivir aparte. Si es necesario que usted camine aparte, debe caminar aparte. Y eso no implica dejar de amarlos, eso no implica nunca más verlos. Pero nosotros vemos en la palabra de Dios que para que Dios cumpliera su propósito con Abraham, Abraham le fue necesario que su padre Taré muriera. Y luego Dios permitió un desacuerdo con su sobrino Lot para que ellos también se separaran y así establecer el propósito de Dios en Abraham, para que él impartiera ahora el linaje correcto a su hijo Isaac. Abraham recibe un llamado de parte de Dios a los 75 años y su hijo Isaac, el hijo de la promesa, nace cuando él tenía 100 años. Todos esos años fueron un trato de Dios con él para que él fuera eliminando todo lo que él había recibido, todo lo que en su linaje había, para que él se lo impartiera a su hijo y su hijo se lo impartiera a Jacob y Jacob se lo impartiera a toda la nación de Israel que nace a partir de ellos. Lo mismo le sucedió a José. Para cumplir el propósito de Dios, Dios tuvo que permitir un acontecimiento donde él fuera vendido, y eso era para apartarlo de sus hermanos, porque sus hermanos no habían conservado, no habían guardado el linaje. Y en José había propósito, en José había honra, en José había gracia y había obediencia. Entonces, si nosotros hemos sido llamados, tenemos que aprender a separarnos de las prácticas de nuestra familia. Dios ama a la familia, pero si usted en este momento, sus familiares, sus seres queridos, no reciben el Evangelio de Cristo, no tienen temor de Dios, no practican esta palabra, no es conveniente que usted sea partícipe, no es conveniente de que usted pase más tiempo del necesario, no es conveniente de que cuando usted va a buscar consejo, usted vaya a buscar a este tipo de personas en vez de buscar el consejo de Dios. Porque estas personas van a descarriar el camino suyo y esto va a hacer que usted termine eventualmente abriendo las mismas puertas que ellos abrieron y terminar dando los mismos resultados. Entonces, esta parte es lo que quiero tratar hoy con cada uno de ustedes que va a ver este mensaje, de que nosotros definitivamente tenemos que aprender a separarnos de nuestro patrón familiar. Si fracasó el matrimonio de tus padres, busca por qué fue que fracasó. ¿En qué cosas ahora tienes que marcar la diferencia para tú bendecir tu hogar y edificar tu hogar? Si algo no salió, ¿cuáles fueron los problemas en la enseñanza que tú tuviste? ¿Por qué no pudiste conocer a Dios en tu infancia y en tu adolescencia? Quizás no había sacerdote en el hogar, quizás no había ayuda idónea en el hogar. Muchas cosas que tenemos que aprender a verlas sin condenar y sin juzgar, pero con la sabiduría necesaria para no venir a replicar los mismos patrones en el momento en que nosotros entramos y nos toca a nosotros tomar la rienda de la vida y empezar a sembrar diferente para poder cosechar diferente. Y nosotros tenemos que recuperar la imagen y la semejanza de Dios en nosotros que se había perdido, y esto lo hacemos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Como estamos hablando de linaje y alteraciones en el linaje que tiene la familia, es importante que sepamos cuál es verdaderamente la naturaleza de Dios, el linaje de Dios, cuál fue esa genética, por decirlo de alguna manera, que Dios había dado al hombre, el diseño perfecto de Dios, del cual se ha desviado y se ha perdido. Y es por eso que tenemos que saber cuidar nuestro linaje, y el objetivo debería estar, según lo que dice esta palabra, en Génesis 1, capítulo 26. Porque existen diferentes tipos de linaje. Hay linajes que están caracterizados por un área o la otra. Hay naciones que son grandes naciones, hay naciones que son débiles, hay linajes que están diseñados, hechos, establecidos para gobernar, para señorear, pero hay otros linajes que siempre van a estar en las posiciones más bajas, y es por esto que
Le invito a que usted lea Génesis 1, capítulo 26, porque dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí tenemos a una persona que fue creada y su linaje, tanto en lo natural como en lo espiritual, era perfecto. Y estamos viendo que el linaje de Dios, Dios lo hizo para señorear, para gobernar, para ser la cabeza y no para ser la cola, para estar arriba y no para estar abajo. Por eso la palabra dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y si Dios le hablaba a su pueblo Israel, así como nos habla a nosotros, donde Él dice, vosotros seréis mi especial tesoro entre todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque somos linaje suyo, porque somos hijos suyos, y el linaje de Dios es un linaje superior. La simiente de Dios en nosotros nos hace ser una nación grande, nos hace ser una nación poderosa, pero no todos tienen esta revelación. Por eso también dice la palabra en la carta del apóstol Pedro, pero vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, si la simiente de Dios está en nosotros, tenemos que recuperar la imagen de Dios. La imagen de Dios, estábamos hablando o estaba compartiendo con ustedes de que muchos hijos son el reflejo exacto de sus padres por causa de la iniquidad. En aquellas familias que aborrecen la palabra de Dios, este patrón sucede y seguirá sucediendo, agravándose con el tiempo. Pero vemos que cuando Dios hizo este patrón la primera vez, conforme a su voluntad lo había hecho, dice que a imagen de Dios Él lo creó. Lo que quiere decir es que cuando usted veía a Adán, usted podía entender perfectamente quién era Dios con solo verlo a Él. Porque Dios, diciéndolo de alguna manera, se reflejó a sí mismo en un hombre y le dio la potestad y le dio el señorío. El segundo Adán, que es Jesucristo, que también tiene la imagen, la semejanza, el linaje, la herencia de Dios, tiene la simiente de Dios, es el Hijo de Dios. El segundo Adán, Jesucristo, llegó y le dijo a su discípulo, cuando le pidió que le mostrara al Padre, y él llegó y le dijo a Felipe, tanto tiempo has caminado conmigo y no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo es el reflejo de su Padre. El Hijo de Dios es el reflejo del Padre Celestial. Entonces, eso es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. En un pasado usted venía contaminado, venía marcado por la iniquidad, por el pecado, pero cuando la sangre de Cristo a nosotros nos lavó, si nosotros somos buena tierra y la palabra que nosotros leemos, la palabra que nosotros escudriñamos y oímos, está produciendo fruto en nosotros, eso nos va a llevar a nosotros a ir recuperando la imagen y la semejanza de Dios. Eso quiere decir que a medida que vas creciendo hacia la plenitud de Cristo, tu linaje se va limpiando, porque estás recuperando el linaje que una vez tuviste, que se alteró por causa de que en tus líneas generacionales alguien había alterado la genética, el patrón, alguien había alterado la simiente y la había corrompido con una semilla que venía dañada, pero Dios, por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, que nos regenera y nos hace nuevas criaturas, está haciendo y seguirá haciendo hasta el día del Señor Jesucristo, seguirá perfeccionando la simiente de Dios en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está perfeccionando a Cristo en cada uno de nosotros. Y si Él es el segundo Adán, es porque nosotros también, su propósito es que recuperemos esa imagen y esa semejanza, donde
el hombre estaba bajo la bendición de Dios, como vemos aquí en Génesis 1:28, que dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, vea lo que Dios le había entregado al hombre. Vamos a leer un poco más, porque dice el versículo 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida. Toda la planta verde le será para comer, y fue así. Esto viene porque Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud, dice la palabra. Pero como Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, y por su linaje, había hecho al hombre heredero y dueño de todas las cosas, exactamente igual que su padre. Entonces, la falta de herencia en Cristo, la falta de autoridad, la falta de señorío, la falta de posicionamiento en el reino de Dios, el hecho de que una persona no crezca en el reino de Dios, no crezca como hijo de Dios, no crezca en el Espíritu, no entre en mayores profundidades, su conciencia no se eleve, esto me habla de que su linaje no está siendo transformado y llevado a como fue en el principio. Cuando el Señor Jesucristo triunfó en la cruz para darnos vida, una de las cosas que Él logró ahí fue clavar en la cruz todo decreto y toda acta que nosotros nos era contraria. Esto nos da a nosotros la posibilidad de ser restaurados del pecado, de todas las maldiciones y de toda la iniquidad que nosotros nos había sido implantada y en la cual nosotros caminamos en nuestra vida pasada antes de conocer a Jesús. Pero si verdaderamente conocemos a Jesús, como dice el apóstol Juan, entonces tenemos que andar como Él anduvo. Y si nosotros andamos como Él anduvo, como dice el apóstol Juan, significa que le conocemos. Y entonces significa que nosotros tenemos su espíritu y también somos hijos juntamente con Él. Y si somos hijos, también somos coherederos de Él. Esto lo que hace es que la imagen y la semejanza de Dios vuelva a desarrollarse en cada uno de nosotros. Así que cuando un cristiano va creciendo y va madurando con los años, se va haciendo cada vez más parecido a su Padre Celestial, se va haciendo más parecido a Cristo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es tanto así que en el momento de que las cosas acaben y el Señor dé la recompensa y haya juzgado a todo el mundo, habrá personas que reciban potestad de señorear y de gobernar cuando todo esté restaurado. Y esta parte es importante porque aún dice que en el milenio nosotros vamos a reinar juntamente con Cristo. Por eso la palabra dice que Él nos hizo sentar en lugares celestiales, es decir, en las regiones celestes. Esto implica de que Dios a nosotros nos eleva según nuestro linaje se vaya limpiando. ¿Y en qué afecta esto también a nuestra familia? En que usted probablemente tenga hijos y si todavía no los tiene, pues si Dios así lo permite, los vamos a tener. ¿Y qué es lo que nosotros les vamos a heredar? ¿Qué es lo que le vamos a impartir? ¿Qué es lo que le vamos a transmitir? Pues exactamente las cosas que nosotros portamos, del fruto que nosotros portamos, de la semilla que nosotros damos para engendrar hijos. Eso hará que su linaje sea formado conforme al que ya nosotros recibimos. Por eso es que usted tiene que caminar en separación para empezar, que empiece a ser cortado todo aquello que su familia venía una generación tras la otra practicando y haciendo, viviendo conforme a los rudimentos del mundo, viviendo conforme a las enseñanzas del mundo, abriendo siempre las mismas puertas, con las mismas tendencias, las mismas maldiciones. Si nosotros caminamos en separación, nuestros hijos van a recibir un legado diferente.
una herencia diferente, un propósito distinto. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr para poder marcar una diferencia en las familias de cada uno de nosotros. Usted, si ya tiene hijos, su papel ahorita y lo que Dios le encarga a usted es que usted enseñe a sus hijos a caminar en separación. La palabra de Dios también menciona que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué? Porque cuando una familia recibe la palabra del Señor y una familia tiene entendimiento, ellos saben que cada hogar se tiene que desarrollar conforme al propósito de Dios. Los hogares no deben mezclarse, por eso lo dice la palabra. Nuestras generaciones actualmente quieren vivir todos juntos, quieren convivir todos juntos, quieren llevarse a sus familiares al propósito de Dios y no cabe, no calza, no puede ser, donde aún el Señor Jesucristo habló una vez a una persona y le dijo, sígueme. Y este hombre le respondió, deja que vaya primero y entierre a mi padre y después vendré y te seguiré. El Señor le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y sígueme. Eso quiere decir que cada persona tiene que caminar conforme al propósito que Dios le ha establecido. Así cada familia tiene que caminar conforme al plan y la visión que Dios tiene para cada uno de ellos. Por tanto, las familias tienen que separarse bajo la interpretación de la palabra que dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Eso es para que Dios, por medio de la palabra, le entregue a esa familia lo que ellos quieren hacer. Y el linaje de Dios, y sea solamente el linaje de Dios que se está formando en esa familia, para que esa familia engendre hijos y su simiente sea santa y su simiente sea parte del reino de Dios, aún desde el vientre. Ese es el propósito de Dios. Y eso es lo que hay que entender conforme a la palabra del Señor. Por eso es tan importante que, si bien Dios ha creado la familia, tengamos la sabiduría y sepamos cómo caminar en separación, sobre todo cuando no ha llegado el tiempo para que familiares se vuelvan a Cristo y se conviertan. Esto viene a ser fundamental porque muchas personas todavía han ligado sus almas a personas que no deberían y han entendido el amor de la manera incorrecta, donde muchos terminan cambiando el propósito de Dios con tal de agradar a familiares o con tal de seguir caminando y seguir queriendo ser partícipes de cosas que apartan la presencia de Dios de nuestra vida, que nuestra familia todavía aporta. Estas son las cosas en las que nosotros nos tenemos que apartar y que nosotros tenemos que entender. Y son maldiciones que van pasando de generación en generación. Pero en Ezequiel capítulo 18, Dios habla de cómo Él establece la diferencia entre cada persona y cómo cada quien vive por su propia justicia o cada quien muere por su propio pecado. Esto lo habló Dios al profeta Ezequiel en el capítulo 18. Le aconsejo que busque esta palabra porque vamos a estar leyendo algunos versículos de este capítulo, porque muchas familias, cuando habían leído la palabra y lo que Dios habló a Moisés, probablemente llegaron a pensar que sin importar nada, los hijos iban a tener exactamente el mismo destino que los padres habían tenido por causa de sus iniquidades. Y ciertamente, aunque el linaje viene afectado, aunque el linaje viene alterado, no quiere decir que Dios no pueda restaurarlo. Aunque los padres hayan caminado y hayan abierto puertas al pecado, a la iniquidad, a la rebelión, dice la palabra que ese principio se cumple en aquellos que le aborrecen, no en las personas que se convierten. Entonces vamos a leer Ezequiel a partir del capítulo 1, porque dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá.
Aquí es muy fácil saber por qué dice que Él visita, porque la palabra no se contradice. Cuando se habla de la iniquidad, que Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios, claramente está hablando de hijos que caminan de la misma manera, que pecan de la misma manera que sus padres. Pero el juicio realmente es individual. Por eso dice que todas las almas le pertenecen a Dios. Dice, he aquí que todas las almas son mías, en el versículo 4. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Así que aunque usted identifique, y usted debe identificar con el conocimiento de la palabra, cuáles son las áreas que en su familia hay afectadas, cuáles son las áreas en donde sus familiares constantemente abren las puertas por generaciones, porque hay áreas que usted puede identificar por medio del discernimiento espiritual. No todas las familias padecen de lo mismo. No todas las familias tienen las mismas inclinaciones al pecado o a lo que el mundo da. Pero si usted las identifica y usted no se hace partícipe de las mismas obras, y usted no abre esas puertas, usted vivirá, porque dice que el alma que pecare, esa es la que morirá. Así que usted no... En el momento del juicio de Dios pesar su vida, Dios no lo va a condenar a usted por un pecado de su papá o de su mamá. Dios lo va a juzgar a usted por sus propias obras, por su propia vida y por medio del conocimiento que usted ya tiene. Si aún usted se hace partícipe, pues evidentemente el resultado sería el mismo, pero Dios hace diferencia entre un alma y la otra. Solamente el alma que pecare, esa es la que morirá, dice la palabra. Dice el versículo 5, el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violara a la mujer de su prójimo, ni se llegara a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiera robo y que diera de su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido, que no prestara interés ni tomara usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardara mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Y en esta palabra Dios también trata acerca de un hijo que tiene un padre que le abrió las puertas a la iniquidad. Pero aquí Dios explica de qué manera Dios va a juzgar a ese hijo. Dice en el versículo 14, Ezequiel 18:14, dice, pero si éste engendrara hijo, está hablando de un hijo que es impío, de un padre que es impío, perdón, si un padre impío engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Y esta es la palabra que Dios trae para hoy. Nos llama Dios a que no importa en qué caminaron nuestros antepasados, qué puertas de iniquidad abrieron ellos, donde ellos permitieron que el pecado entrara a la familia, donde ya muchas generaciones habían sido arrastradas previamente. Dios llama a usted y me llama a mí para que caminemos en separación, que aún conociendo y habiendo visto las obras, nosotros hiciéramos conforme al derecho y la justicia. Y eso hará que nosotros tengamos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Esto se va a cumplir simplemente cuando usted recibe el Evangelio de Cristo, usted recibe la sana doctrina, usted recibe la palabra, usted se santifica, usted se aparta del mundo, y a pesar de que esas cosas que tenían atada, encadenada a su familia, si quieren venir otra vez a hacer que usted también abra la puerta, usted por medio del Espíritu Santo de Dios y por medio de la palabra, usted puede caminar de una manera distinta y hacer conforme a la palabra dice, conforme al derecho y la justicia, y dice que usted vivirá.
Y no solo es que usted vivirá, sino que en el momento en que usted recibe al Espíritu Santo y en el momento en que usted empieza a recuperar la imagen y la semejanza de Dios, ahora tus hijos van a ser impactados para bien. Porque también dice la palabra que Dios guarda el pacto y la misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, hasta 1000 generaciones es la fidelidad de Dios con aquellas personas que se convierten, se apartan, sin importar los patrones que su familia le habían implantado, sin importar todo aquello que había visto en casa, sin importar todo aquello que la vida le había llevado, todos los delitos y pecados que le había llevado a cometer. Si esa persona se convierte y ahora camina conforme al derecho y la justicia, ahora camina conforme al Evangelio de Cristo y anda como Él anduvo, entonces es ahí donde Dios guardará el pacto y la misericordia con esa persona, y aún Dios pactará con esa persona si es fiel, aún con hijos, con niños que no han venido todavía al plano natural. Y esta palabra es una herramienta muy poderosa que le permiten a usted dejar una huella en su familia si usted camina conforme a la revelación de esta palabra, porque literalmente es así donde un árbol genealógico es quitado para crear un árbol genealógico nuevo. Donde había un árbol que no daba buen fruto, ahora se puede levantar un árbol, y ese árbol puede ser usted y puedo ser yo. Un árbol que ahora da fruto abundante y da buen fruto, en donde los hijos de sus hijos son benditos por causa de la promesa que Dios le hizo a usted, por causa de la promesa que Dios me hizo a mí. Entonces, el entender las maldiciones generacionales, el entender cómo el linaje santo fue contaminado, entender cómo la familia en algún punto de la historia corrompió su linaje y lo empezó a transmitir hasta el momento en que usted y yo nacimos. Conocer eso nos tiene a nosotros que servir y ayudar a que nosotros vayamos a la palabra de Dios para que empecemos a salirnos y ser literalmente un tizón sacado del fuego. Hay personas que han sido llamadas, un tizón sacado del fuego es cuando una casa llena de tizones estaba ardiendo en un incendio y alguien, para que no se perdiera todo, decidió sacar ese tizón para que no se quemara. Eso somos usted y ese soy yo. Y es por eso que nosotros tenemos que ser ese tizón apartado del fuego para que ese fuego no nos consuma. Y a partir de ahí es donde nosotros podemos empezar a ver el propósito de Dios. Y podemos empezar a engendrar hijos, a engendrar el propósito, a engendrar promesas que vienen conforme a la naturaleza de nuestro Padre Celestial, de donde usted forma parte de ese real sacerdocio, de esa nación santa, de ese linaje escogido por Dios. Y es ahí donde en su familia empieza a ocurrir la diferencia, donde usted va a ver que una persona que cuida su linaje y lo enseña por generaciones es una persona con la que va a tener pacto con Dios. Es una persona donde Dios va a estar visitando la siguiente generación y la siguiente generación para continuar con el legado que usted dejó delante de la presencia del Señor. Y es eso lo que nosotros tenemos que buscar, marcar una diferencia aún en nuestros hijos, en nuestros nietos, donde Dios los va a visitar para seguir en ellos la obra que en nosotros empezó, para transmitir las promesas que Él a nosotros nos dio y para llegar todavía más lejos con ellos de lo que nosotros llegamos. Así que este es el mensaje de esta semana. Como siempre, darles las gracias, invitarles a que ustedes compartan el mensaje con las personas que ustedes saben que les puede edificar la palabra del Señor. Queremos invitarles a que usted nos siga acompañando cada semana con cada una de las transmisiones que se hacen por estas plataformas. Agradecemos todo el apoyo que usted pueda darle a este tipo de mensajes y que usted lo comparta para que más personas escuchen la palabra de Dios por medio de estas plataformas digitales. Para nosotros es un placer y una honra poder servir al Señor y a ustedes por medio de este tipo de predicaciones y enseñanzas. Y queremos bendecir sus vidas, bendecir sus hogares en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Cada uno de ustedes que continuamente están siguiendo estas transmisiones pueden suscribirse al canal.
los mensajes anteriores que están en esta plataforma ahí permanecerán disponibles. Si usted quiere oír un tema en específico, usted lo puede buscar y usted lo puede abrir, lo puede compartir. Ese es el propósito por el cual los mensajes se encuentran en la plataforma. Y también queremos invitarles a todos ustedes que tengan gusto de visitar esta iglesia, el Ministerio Fuente del Cielo, ubicado en Hacienda Vieja, donde los cultos se realizan los días miércoles a las 7 de la noche, y los días domingo a las 5 de la tarde, para que ustedes sean partícipes de lo que el Espíritu Santo está levantando en esta casa, de las personas que están siendo partícipes de la palabra que Dios está impartiendo hacia cada una de las familias que están visitando este lugar. Queremos visitarles porque queremos invitarles porque para nosotros su visita será una honra y nosotros les recibiremos con todo el gusto. Invitarles a que nos sigan acompañando cada semana con esta transmisión del programa Lo Vivido en Cristo y les bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchísimas gracias.